en un retén policial fallecieron unos venezolanos. 64 o 68 exactamente. Según el Tarek William Saad, 68. Y además de eso, según los propios presos, señalan que son unos cuantos más. Más de 100. Entonces, hemos venido viviendo este tipo de situaciones por mucho tiempo. Y en Venezuela, casualmente, antes ocurrían estas cosas, pero ocurren mucho más después que el Estado asumió que el problema penitenciario había que tratarlo a nivel ministerial. Y para eso nombraron a un ministro que ha sido ministro casi permanente. Y hemos visto cosas terribles, desde unos señores que se convirtieron en líderes negativos, a quienes también se les llama en los bajos fondos pranes, y además de esto, dificultades en las cárceles. Algunas cárceles las cerraron, como la de Maracaibo. Se denuncian posesión de armas y mucho dinero de los presos, organizaciones criminales que se ocultan en las cárceles, al punto que, por ejemplo, un día un delincuente asesinó a unos policías en la Lara Zulia, en el Zulia, y el hombre se fue a esconder a la prefectura, al retén de Cabimas, y allí el jefe de la policía lo esperaba que saliera para detenerlo. Es decir, esto es terrible ahora con este asunto de los muertos en Carabobo, y que el gobierno no haya dicho nada. Y algunos líderes del gobierno, cuando aquí hubo una situación similar en el incendio de la cárcel de Sabaneta, estuvieron muy activos, pero ahora extrañamente callados. ¿Qué es lo que pasa con la vida del venezolano que pareciera que ya no le importa a nadie? Porque un preso está bien, es un preso que está pagando por un delito de comisión, pero se les tiene que garantizar sus más elementales derechos humanos. Pero el tema es que quienes están en esos retenes no han sido sentenciados, por lo tanto se presume su inocencia. Eso es lo que dice la ley. No necesariamente, porque algunos que ya están condenados por el hacinamiento carcelario también pueden estar en un retén o en otro recinto, ¿no? Hay quienes me cuentan que había que tener una carta. Sí. No, es que todo eso es una mafia. Entrar a una cárcel. Es decir, me da la impresión, para una cárcel. me da la impresión de lo que se ha visto en los últimos años es que el régimen negoció la paz de las cárceles con los delincuentes. Y los delincuentes pidieron algo a cambio, y ese algo a cambio se trasluce en territorialidad, no solamente dentro de las cárceles, sino fuera de las cárceles. Y cada vez, estoy especulando solamente, ¿no? Pero no tengo las pruebas, pero cada vez que vemos una expresión como la que vimos en Carabobo esta semana, que lamentablemente se repite por mucho a lo largo de los años, al final terminamos sabiendo que es simplemente la lucha del poder interno entre unos y otros, y que es hora Pero se saben las causas lo que a mí me cuenta un periodista que conoce allá, voy a guardar la fuente por ahora hasta que él no lo autorice, es que había una protesta, no sé por las causas, él debe saber las causas, pero se inició una protesta y uno de los líderes de la cuestión quemó los colchones, las colchonetas que están ahí, porque normalmente cuando hacen eso, entonces les abren la puerta y los dejan salir y van al patio, etcétera, ¿no? Bueno, quemaron las colchonetas y no les abrieron las puertas y ahí se asfixiaron. Dicen algunos que la guardia, que los policías les dieron la gasolina. Ahora, yo quería explicar brevemente esto. El tema carcelario en Venezuela, todo el mundo sabe, todos los abogados sabemos, que el tema carcelario en Venezuela el gobierno no tiene el mínimo control de lo que pasa allí. Eso es cierto. Lo que decía Ronald, el gobierno agarró para resolverse un problema, un gobierno que no tiene cómo mantener a los soldados. Los soldados venezolanos reciben 80 gramos de proteína cuando deben recibir 300, agarró las cárceles y se las entregó a los pranes. Ellos se autofinancian. ¿Y cuándo va a entregar el ejército? Bueno, ya vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Pero las cárceles están hacinadas, o sea, no hay espacio. Me dirán algunos, ¿qué pasó aquí en el Zulia? Bueno, aquí en el Zulia pasó, en el retén El Marite, que se metieron con un chivo, y por eso el retén El Marite desapareció, porque tocaron intereses que no debían tocar. Todas las cárceles, Tocorón, por lo menos la cárcel de Tocorón maneja la vida de Aragua. En Aragua ellos hacen paro, ¿cómo se llama esto? Toques de queda cuando yo les da la gana.
En este caso de Carabobo, ciertamente están culpando, por cierto, nada más se lo he escuchado a Julio Montoya, que lo felicito por eso, están culpando a Iris Varela directamente. Habría que preguntarle a Julio Montoya, que debe tener... la cabeza del subdirector de la policía. Pero Julio Montoya, es decir, de los políticos que uno conoce, ha sido uno de los pocos que desde el principio ha salido a enfrentar. Pero Montoya pidió la destitución de Iris Varela por incapacidad, y yo creo que la petición es incorrecta porque ella no llegó allí por capacidad. Ah, bueno. Okay. Ella llegó para resolver. Entonces, ahora, todo el mundo sabe que para que a ti te pasen a un retén, aquí todo se negocia. Aquí todo se negocia. Y lo peor es que cuando los que negocian son gobiernos. Es decir, si tú quieres que te lleven, te tienes ya condena y estás en una cárcel, pero no quieres estar en una cárcel, tú tienes que bajarte de la mula para que te metan o en tu casa, porque los jueces también negocian eso, o en un área preferencial. E incluso aquí en el Zulia hubo quienes hicieron hasta un pequeño hotel en una parroquia muy popular, que de eso puede hablar mucho el padre Palmar, donde los presos allí pagaban diario tantos millones de bolívares para estar allí. Entonces esa es la realidad carcelaria. En el caso de Carabobo, pues por supuesto, el gobernador ahora destituyó a toda la plana mayor de la policía, el gobernador que dicen, la Cava, que le dicen el Clark Kent que se pasó de kriptonita, le dicen a la Cava. Vamos a ver qué. ¿Se pasó de kriptonita? Bueno, así dice, en Valencia le dicen así. Pero es que no, porque a mí me gusta que esto quede claro, porque si se pasó de kriptonita, le quitaron los superpoderes. Perdió los poderes, porque pero era kriptonita verde o rojo, porque no, es que a mí me juega bien, porque usted sabe que yo de Superman conozco mucho. Acaba de comenzar en los Estados Unidos una serie que se llama Krypton, lleva 2 episodios, que está basada en el abuelo de Superman. A un prequel que llaman, una precuela. El papá de Kal-El. En vez de una secuela. Entonces ahora fíjate, conociendo, hablando en serio, conociendo la tradición de este gobierno. Pero de la Cava, ¿cómo era? No, lo de la Cava ya va. Conociendo la tradición de este gobierno, cuando el fiscal de la constituyente cubana, Tarek William Saad, dice que murieron 68, ya todos sabemos, decir, bueno, ahí murieron más de 100. Los familiares están diciendo que los masacraron, que los quemaron, que les cayeron a tiros. Cuando el New York Times lo saca en primera plana, tiene que ser una noticia de verdad bien grave. Lo curioso de todo esto, para que usted vea que esta es la ventaja de este programa, ¿no? Que Últimas Noticias sacó en primera plana las muertes del atentado en Florida. Pero no sacó en primera plana las muertes de Carabobo. Yo escribí a propósito de eso, de que resulta que los periódicos venezolanos son todos católicos, apostólicos y romanos, y no trabajaron ayer porque era viernes. Debe ser. Bueno, pero yo quería decirte que, por ejemplo, ya evidentemente la información se cuela, ¿no? Se filtra. Y hemos visto fotografías bastante dantescas, ¿no? De lo que ha pasado allí. Preguntas sobran. Por ejemplo, muchos de los cadáveres que quedaron allí asentados, como... no les abrieron las puertas para que salieran. Me recuerda a Sabaneta, que estuvimos allá cuando ocurrió el incidente, estábamos ejerciendo el reporterismo, y en aquel momento, independientemente, la situación puede ser similar, porque por lo general hay diferentes poderes, diferentes pranatos o bandas, y estaban hablando pues, sobre un enfrentamiento, ¿no? Entre diferentes bandas y por supuesto se ha salido de control. Puede ser que la situación sea similar en cuanto al control, porque si el gobierno allí lo hacen los planes, entonces seguramente pues había un golpe de Estado de gobierno dentro de lo que se maneja allí y era incontrolable completamente. ¿Qué pasó si la gasolina? No se sabe. Pero me llama la atención, y llama la atención a mucha gente, esto no es que lo descubrí yo, mucha gente que dice, ¿por qué algunos de los cuerpos están abiertos? Bueno, porque hablan de que hicieron en 10 minutos todas las autopsias. Y en este país hay una escasez inmensa de especialistas en anatomía patológica. Eso puede ser. Yo quería significar, y esto no es banalizar el tema, pero como ha estado muy cuestionada y señalada la ministra Iris Varela, que por cierto debe estar de viaje cuando no ha aparecido pero puede declarar en cualquier parte del mundo.
Lo insisto, sin ánimo de banalizar la tragedia, pero me vuelve a la memoria el libro de Jonathan Habubovich, Las aventuras de, ahorita no recuerdo exactamente el título, pero él se refiere al tema de las cárceles allí, en clave de ficción, por supuesto, donde él cuenta cómo la ministra le pidió al entonces, en teoría, presidente Chávez, le pidió 18 millones de dólares para construir 8 cárceles o 9 cárceles en todo el país, y a la hora de la chiquita no le dieron los 18 millones, nada más que le dieron 8 o 9 millones, con lo cual evidentemente no se podían construir todas las cárceles. Pero no se construyó ninguna. Pero ella agarra y dice, a mí no me importa eso no más que háganme las maquetas y la no sé qué. Ese es el caso de la de Sabaneta. Sí. Para allá voy. Para mostrar en televisión, eran 8 o 9 cárceles que se iban a... Para mostrar en televisión y salimos de eso y los 8 millones... Los 9 se fueron en maqueta. No lo repartimos entre nosotros. Entonces, ahí sí inserto yo lo de Sabaneta, porque yo pregunto entonces, si lo que él cuenta en clave de ficción no es verdad, ¿por qué si es verdad que la ministra Iris Varela, el exgobernador del Zulia, Arias Cárdenas, anunciaron la construcción, no de una, de 2 cárceles en el Zulia para sustituir a la de Sabaneta y no hay No te metas con eso, que ahí hay un amiguito del hijo de un chivo que se la pasa para arriba y para abajo acá en el Zulia, un ingeniero muy famoso, y andan para arriba y para abajo. La aventura de Juan Planchar. Pero es que lo otro es que tiene que ver que este es un pueblo al que le inauguraron 3 veces un puente, 3 inauguraciones. Sí, es verdad. No sea mentiroso, al puente no, a la primera. A la primera piedra, ¿ves que voy a inaugurar? Hasta la mudaron, 3 veces hasta la la primera mudaron. piedra. Yo recuerdo que mi papá, la llevaron para el puerto. mi papá muy acucioso decía, este es el único país donde se inauguran las primeras piedras. No, pero yo voy a decir lo siguiente. Ocurrió un suceso, que no lo conocen. La primera piedra la robaron. Que es la última primera piedra que colocaron, se la robaron y la estaban subastando en la plaza de Maicao. Yo no sé con qué propósito. Algo debe tener esa piedra, porque se la han sacado a muchísimos. ¿No será la canción esa mexicana de Piedra de ser la cama? De piedra, pero eso es otra cosa. ¿De quién viene ese contrato? Ahora, de Odebrecht. Ahora, lo cierto es que en las cárceles venezolanas, que se la dejan a Odebrecht. en las cárceles venezolanas mandan los planes. Ahora, ¿qué pasó? Porque ese no era una cárcel, era un retén. ¿Qué pasó allí? Algunos dicen enfrentamientos, otros dicen masacre. Pero cualquiera que vaya a una cárcel venezolana, ojalá pudiéramos ir a la de Trujillo para que ustedes vean. Cuando uno entra a la cárcel de Trujillo. Perdón. No, dice, el queso a tanto, plátano a tanto. O sea, eso es una vaina fuera de serie, chico, las cárceles venezolanas. Que tocaron de supermercados. Amigos, nos vamos a quedar con la incógnita de qué fue que se pasó el hombre, porque la cava y que se pasó de kriptonita. De verdad que yo... ¿De la roja o de la verde? Porque es que yo creo que la kriptonita verde le quitaba los poderes a Superman. Y la kriptonita roja lo volvía loco. Y entonces tenía que leer una cosa al revés. El monje de Camoruco nos va a aclarar eso. El monje de Camoruco. Pero lo cierto, amigos, que nos vamos a tener que ir a otro segmento sin saber si la cava se pasó o no se pasó. Y el nombre al revés, pero bueno. Vamos a una pausa. Ahora en off, ¿cómo era que se